Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os quiero recordar que mañana es el último día ya para obtener los bonos exclusivos para operar en Bybit. Ha sido una promoción que ha durado durante todo el mes y mañana ya es el último día, así que si los queréis obtener, os dejo la información en la descripción, pero ya no puede pasar de mañana porque todo aquel que cumpla los requisitos pasado mañana, pues no optará a estos bonos, así que podéis probar la plataforma ahora y llevaros esos bonos. Dicho esto, vamos a revisar la situación del mercado para actualizar sobre todo un poquito la operativa que venimos trayendo en los últimos días. Bien, en el vídeo de ayer estuvimos analizando este último movimiento bajista que tuvimos, donde veíamos que vino a sacudir por completo los mínimos tanto de dentro de la estructura como incluso un poquito por debajo. O sea, tuvimos también este mínimo que fue sacudido y este mínimo no lo llegó a alcanzar del todo, o sea, se quedó bastante cerca, pero ya luego con esta búsqueda de liquidez local también llegó a sacudir el mínimo anterior y este otro que teníamos por aquí. Entonces tuvimos una búsqueda de liquidez por parte de los short bastante grande y desde ese momento empezamos a plantear que este podría ser el evento de sacudida de esta posible reacumulación. Comentábamos también esto ya en el desarrollo de la estructura, como en cierta manera las huellas que observábamos sí que eran más tendiendo a lo que podría ser una acumulación, debido a que veíamos ciertas fortalezas, quizás no demasiadas, pero sí que veíamos algunas huellas interesantes que nos demostraban esa fortaleza en el precio, como este test secundario intentando visitar un poco lo que era la parte alta, que aunque no la llegó a alcanzar del todo, pues sí que entendemos que en cierta manera este test, al estar un poco por encima de lo que es la mitad de lo que es la estructura, pues consideramos que los compradores podrían tener todavía un poquito de control sobre el precio. Luego ya con este fallo estructural, demostrando en este caso que no lograba alcanzar la parte baja por una presión compradora que ya entraba en estos niveles, intuíamos que probablemente cierta presión compradora todavía se seguía manteniendo en el mercado y que por lo tanto el control del precio probablemente lo seguirían teniendo los compradores. Para confirmar esto, lo que estábamos esperando era el evento de sacudida por parte de los long, cosa que hemos visto en el vídeo de ayer, y a partir de ahí estábamos esperando al reingreso en la estructura, que es justo lo que estamos viendo hoy. Entonces, a nivel operativo tuvimos una oportunidad muy interesante de valorar compras, como os comentaba en el vídeo de ayer, sobre la zona de los 16.350, de cara a buscar en este caso visitar la parte alta del rango. Al estar comenzando una posible fase D, lo que esperaríamos ahora del precio sería una muestra de fortaleza grande. Incluso podría llegar a romper directamente la parte alta del rango. Pero deberíamos de ver en las próximas horas, los próximos días, muestra de fortaleza. Y cuanto antes sea, mejor. Si estamos mucho tiempo en esta zona, habrá que tener cuidado, vaya a ser que no tengamos la suficiente fortaleza siquiera como para romper la zona del BIPOC, porque ahora mismo parece ser que la zona del BIPOC se le está resistiendo un poquito al precio. Como veis, en este primer movimiento alcista ya comenzó a frenar en estos niveles, vino a testear la parte baja de la estructura, que es justo la zona que comentábamos ayer aquí, que sería donde estaríamos valorando compras, y a partir de ahí ha ido otra vez a atacar el BIPOC. Lo único que no me convence, que luego vamos a estar revisando también los CVDs, que probablemente ahí veamos algo interesante, es que observamos aquí cómo en esta vela atacando al BIPOC se veía un volumen bastante grande. El problema es que no llegamos a tener ruptura en este movimiento, por lo tanto entendemos que la presión que estamos viendo aquí no es compradora sino más bien de ventas, y que por lo tanto precisamente por eso estamos viendo aquí una posible pequeña distribución en el corto plazo cerca de lo que es la zona del BIPOC. ¿Esto qué nos denotaría y a nivel operativo en qué situación nos pondría? Pues principalmente, si tuvimos la oportunidad de comprar en estos niveles, sería una pequeña alerta para al menos intentar proteger nuestra entrada, porque sí que tenemos algunos signos de debilidad en esta zona y ya sabéis, como he comentado antes, que lo que tenemos que ver ahora son signos de fortaleza. Aunque estemos buscando la parte alta del rango en un inicio, tenemos que ver eso en el precio.
También es cierto que quizás nos interesa a nivel operativo proteger una entrada en esta zona en break-even. Si llegamos a tener un test y luego ya sube con más fuerza, pues bueno, valoraremos luego compras si se llega a dar un evento de ruptura por la parte alta del rango. Pero a nivel operativo, como os digo, en el corto plazo estamos viendo algunas huellas de debilidad sobre la zona del BIPOC. Además, si vemos el volumen, estamos viendo cómo el precio está subiendo mientras el volumen está cayendo. Por lo tanto, tampoco vemos acompañamiento en el movimiento. De momento, a nivel operativo, sí que en cierta manera el setup se respeta. A nivel operativo, más que nada por la metodología, seguimos esperando esa muestra de fortaleza, pero con cuidado, como os digo, porque estamos viendo que todavía quizás no tiene la suficiente fuerza como para romper la zona del BIPOC y pudiese ser que busque un poco más de liquidez, quizás en niveles más bajos. Lo positivo es que en cierta manera creo que sí que podemos considerar, mejor dicho, como completado el reingreso en el rango, pero no descartaría quizás una pequeña búsqueda de liquidez más en base a que sobre todo estamos viendo cómo todavía no tiene la suficiente fuerza para romper el BIPOC. Si en las próximas horas, por el motivo que sea, se anima el precio y nos muestra esa fortaleza, pues mejor que mejor. Pero a nivel operativo las compras tuvieron que valorarse en esta zona y ya en estos niveles obviamente no vamos a estar valorando compras a no ser que rompamos y podamos tener un test en la zona del BIPOC. Ahí podríamos valorarlo. Pero donde más me interesaría sería después, una vez lleguemos a la parte alta de la estructura, si se llegase a dar una ruptura para luego valorar compras en esta zona. Este setup sería muy interesante porque estaríamos casi ya intentando operar más bien lo que es el movimiento de continuación alcista. Si vemos este setup, obviamente si esto desde aquí frena y comenzamos a ver que rechaza otra vez la parte baja del rango, después de volver a salir de la estructura y que la zona del BIPOC simplemente ha sido una pequeña búsqueda de liquidez con un poco más de penetración dentro de lo que es la estructura mayor, pues intentaríamos valorar alguna venta quizás en el evento de test. Pero a priori, viendo el setup, yo sigo pensando, al menos como siempre, ya sabéis que esto no deja de ser mi opinión, pero sigo pensando que estamos viendo ahora mismo una reacumulación. Sobre todo por las huellas que hemos comentado en la estructura, la sacudida que hemos tenido en estos últimos días y después el reingreso en el rango. Pero nos quedan todavía pues algunas confirmaciones para poder ver esa continuación alcista si se llegase a dar. Entonces nada, a nivel operativo eso es todo lo que tengo que comentar. Vamos a revisar un poquito las herramientas, los indicadores. Como siempre tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. A priori veíamos algunas órdenes de compra sobre la zona de los 16.320 protegiendo al precio, como veis por aquí. También en esta zona, sobre los 16.400, pero ahora mismo tampoco es que haya muchas órdenes de compra en estos niveles. Lo que sí que vemos es que a partir de los 16.200, vemos que empiezan a entrar algunas órdenes de compra. Y sobre los 16.110, 100 aproximadamente, todavía se mantienen algunas de las órdenes que también vimos en estos niveles, que si no recuerdo mal ayer también estaban. Y nada, dicho esto, creo que no hay mucho más que comentar, la verdad. Vamos a revisar el multibook. Un segundo que lo pongo por pantalla. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a cargar el mapa. El multibook. Bien. Aquí sí que parece ser que tenemos algo interesante que comentar. De hecho, quiero revisar una cosa. Vale, no. Las órdenes de los 12.000 se mantienen de momento. Pensé que igual habrían desaparecido, pero no. Siguen ahí. Pero lo que sí me sorprende es toda esta presión bajista que ha entrado en el corto plazo. Mirad cómo tenemos sobre la zona de los 17.600 hasta los 17.650. Una zona de ventas bastante fuerte. Podría meter un poco de presión en el order book debido a esto. Y luego observamos también sobre los 16.650 en el corto plazo una zona de resistencia interesante. Podría ser lo que haya logrado frenar este último movimiento alcista en cierta manera.
aunque bueno, en la zona de los 16.300 sí que es cierto que metieron algunas órdenes de compra para proteger al precio, pero después de este último movimiento alcista, como veis, se han retirado, así que quizás ya no tengamos tanto soporte en caso de tener un movimiento bajista desde donde estamos. Donde estarían las órdenes de compra más fuertes serían a partir de los 16.000. Y para finalizar con el análisis de hoy, como siempre, vamos a lanzar los mapas de liquidaciones. Os recuerdo que el primer mapa es enfocado al medio plazo y el segundo más enfocado al corto plazo. Respecto a lo que son las posiciones, parece ser que en general hay más posición en long, pero desde Bitfinex se ve un poco más dominante los shorts. Vale. Pues tenemos ya por aquí el mapa de liquidaciones que bueno, nos deja un escenario un poco curioso porque como veis hay bastante liquidez cerca del precio, pero tenemos por ambos lados, o sea, por parte de los short habría liquidez hasta los 16.640 y por parte de los long hasta los 16.166, que eso nos dejaría 166, está bastante abajo, habrá que tener cuidado porque como os digo, en caso de querer buscar liquidez, yo habría valorado quizás más hasta la zona del VWAP, pero según lo que estamos viendo en el mapa de liquidaciones hay liquidez hasta más o menos esta zona. Así que bueno, no me gustaría sinceramente ver una búsqueda de liquidez tan profunda. A nivel operativo, desde luego que supondría mucho ruido en nuestro análisis y quizás en este escenario deberíamos de mantenernos un poco más al margen del mercado y no buscar tanto la operativa, porque si vemos otra sacudida en esta zona, no sé, valorar compras otra vez en el reingreso, a mí al menos no me gustaría. Ahora mismo el setup sí que es un poco más favorable, pero lo que no me gusta es esta muestra de debilidad en esta zona. Como os digo, necesitamos fortaleza en el movimiento alcista en los próximos días. Vamos a revisar de todas formas el mapa de corto plazo y mientras carga el mapa vamos a ver los CVDs. Bien, vemos ya aquí algunas cosillas que como os comentaba no me gustan. Quizás por parte de Coinbase en este último movimiento descargando con un poco más de agresividad, vemos aquí una venta bastante fuerte, pero lo que menos me gusta es esta distribución en el corto plazo que estamos viendo desde Bitfinex. Porque como veis aquí tenemos una divergencia bastante clara entre lo que es el precio y el CVD. Han descargado bastante spot en esta última zona, en este último movimiento alcista, mejor dicho, y eso no es algo positivo. Así que bueno, ya para finalizar el mapa de corto plazo, en el corto plazo sí que vemos que hay más liquidez por parte de los long. Tenemos aquí un primer clúster hasta los 16.415 aproximadamente. 415, bueno, esto no nos quedaría tan lejos, quizás un poquito por debajo de lo que es el VWAP diario, pero esta zona de aquí a ver dónde nos deja 16.310, 310, mira, en este caso sí que nos cuadra un poco más, que sería lo que valoraríamos como mejor para una posible búsqueda de liquidez. A nivel operativo esto no nos cambia mucho el setup, pero como os digo, si llegamos a buscar la liquidez que veíamos en el mapa de medio plazo, igual en este sentido sí que me mantendría al margen del mercado y no buscaría operativa ya de esta estructura. Si es hasta la zona del VWAP y tenemos un rebote directo, creo que ahí no habría problema. O sea, ahí yo seguiría manteniendo un poco lo que es el análisis que traigo hasta ahora, pero hasta ahí, o sea, hasta el VWAP semanal, sobre los 16.300, pondríamos como límite. Y bueno, por parte de los short hay menos liquidez y tenemos hasta los 16.645. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.